Me da muchísimo gusto saludarlos. Un fuerte abrazo desde Ecuador para Latinoamérica. Efectivamente, el abordaje que nos ocupa en esta noche, en el marco de este congreso, es la litigación en las audiencias del procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. Para realizar este enfoque, es importante comprender la evolución histórica que ha tenido la oralidad y el modelo procesal que se ha desarrollado en Ecuador, que es común en sus características para Latinoamérica. En nuestro país, en el Ecuador, se determina el sistema oral desde la Constitución Política de la República de 1998. Se jerarquiza ya a nivel constitucional este nuevo modelo procesal. Se desarrolla también con la Constitución de la República del 2008, que es la que se encuentra actualmente vigente. Esta reforma procesal en Ecuador tiene un proceso relativamente reciente en el contexto general de las reformas experimentadas en toda Latinoamérica. Se buscó luego implantar esta oralidad en el marco infraconstitucional. Y es así que tenemos dos estructuras planteadas en este campo de la oralidad a nivel procesal, en los códigos procesales. La una que se desarrolla en el Código de Procedimiento Penal vigente desde el 2001, en donde se trata ya de desarrollar todos los principios que determinan la oralidad. Luego, con el Código Orgánico Integral Penal vigente desde el 2014, tenemos fortalecida ya la estructura procedimental en esta materia. En materia no penal, se determina un solo código que aglutina la sustanciación de los procesos para todas las materias fuera del ámbito penal. Lo denominamos aquí Código Orgánico General de Procesos, que está vigente desde el año 2016. Como vemos, pese a que se implanta este modelo de la oralidad en el Ecuador a nivel constitucional desde 1998, debieron transcurrir muchos años para que se desarrolle esta en los códigos procesales. Sin duda, la experiencia de la oralización ha tenido una exigencia en su entendimiento, no solamente respecto a los operadores del sistema, sino también hacia sus destinatarios. Se concentra este modelo basado en el desarrollo de las audiencias y sobre esto debemos puntualizar que este ejercicio se ventila no solamente en el momento más importante del desarrollo procesal, que es el juicio, sino también en las audiencias previas al juicio. En este contexto, estas audiencias, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil, tienen características interesantes que vamos a analizar dependiendo del estadio procesal en que se esté ventilando esa causa. Los tribunales tuvieron también que adaptar sus instalaciones, adaptar su infraestructura y capacitar al personal para poder desarrollar este ejercicio de litigación. En materia penal, en el ámbito de la oralidad, tenemos el corazón del sistema oral que se desarrolla en la audiencia de juicio, pero antes de esta audiencia tenemos en el modelo ordinario dos audiencias previas, las más importantes, correspondientes a las etapas de instrucción y de evaluación y preparatoria de juicio. La primera audiencia previa es una audiencia de imputación, nosotros la llamamos audiencia de formulación de cargos, y con esa se da origen al desarrollo de las etapas del proceso. Luego de esta tenemos una segunda audiencia previa, que es la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, y posterior a esta ya la del juicio. En el ámbito civil, en el modelo ordinario, tenemos una audiencia preliminar y luego tenemos una audiencia de juicio. Vale decir, entonces, que entre los modelos ordinarios penal y no penal, la característica supone que en el ámbito penal tenemos
2 audiencias previas al juicio, mientras que en el mismo procedimiento ordinario, pero en el ámbito no penal, civil y para otras materias, tenemos una sola audiencia, que es la antesala del juicio. Esta oralidad que se desarrolla principalmente en este escenario de audiencias, el sistema oral igual sistema de audiencias, tiene componentes importantes en cuanto a su ejercicio, pero también debemos anotar que esta oralidad debe convivir con ciertos actos escriturales. La mayoría de los procedimientos que se ventilaban antes de la oralidad tienen rasgos inquisitivos y tienen además, en cuanto a su operatividad, en cuanto al funcionamiento mismo de su ejecución, características importantes. En el sistema oral se dividen los roles. El juez, con su característica de imparcialidad, imparcialidad e independencia, debe encargarse de la resolución del conflicto de las partes, del pretendiente y del resistente, como lo señala el maestro Adolfo Alvarado Belloso, mientras que los sujetos procesales, las partes procesales, ese pretendiente y ese resistente, se encargan del ejercicio de toda la actividad dispositiva que les faculta el modelo de la oralidad. Sin embargo, por alguna razón se dejaron todavía sesgos inquisitivos en los códigos procesales que permiten la intromisión del juez de manera oficiosa en algunos actos que le compete exclusivamente a quienes forman parte de ese drama de litigación, sea penal o sea no penal. Y esta afectación que tiene una suerte de herencia no consentida que viene desde estos modelos que antecedieron a la oralidad, estos modelos con características fundamentalmente inquisitivas, son los que deben desterrarse ya de nuestros códigos procesales, dado que se contraponen directamente al modelo de oralidad que se pregona a nivel constitucional. Estas audiencias en los procedimientos especiales tienen como característica, tanto en el ámbito penal como no penal, que se desarrollan en una sola audiencia. Una sola audiencia que concentra tanto el tratamiento de los aspectos formales a los que se refieren estas audiencias previas al juicio, como también a la decisión sobre el fondo, a la resolución sobre lo que es materia de la pretensión. Siendo así, debemos entender que en el contexto de estas audiencias, tanto de los procedimientos ordinarios como de los procedimientos especiales, se requieren fortalecer las destrezas de litigación. Pese al tiempo transcurrido, que como indiqué es reciente, es corto, todavía no aparece con toda claridad que se entiendan a cabalidad las destrezas de litigación, las exigencias que supone la dinámica de la audiencia. No solamente por parte de los litigantes, sino también ese entendimiento por parte de los jueces. En este sentido, las exigencias se ubican sobre la base de estos presupuestos que se han venido desarrollando a lo largo de las capacitaciones en torno a la litigación oral, principalmente enfocados en entender la importancia de la teoría del caso y sus componentes, la importancia de las destrezas que se dan alrededor del alegato de apertura, del alegato de clausura, y también, por cierto, de aquellas exigencias en torno a las destrezas en los interrogatorios, vale decir, el examen directo, el contraexamen o contrainterrogatorio y las objeciones. Se ha realizado mucho énfasis en que estas destrezas suponen un ejercicio de litigación en audiencia.
que estas destrezas se utilizan en la audiencia de juicio. Y eso es cierto. Estas destrezas, en su modelo estructural, han sido desarrolladas justamente para servir de herramienta útil en el juicio, en la audiencia de juicio. Sin embargo, ¿qué destrezas de la oralidad utilizamos antes del juicio, en estas audiencias previas al juicio? No solamente tenemos una audiencia en el modelo de la oralidad que nos debe interesar alrededor de las destrezas. Recordemos que la teoría del caso, si bien es cierto, se la expone en la audiencia de juicio, esta teoría del caso tiene una serie de fases que se desarrollan antes de esa exposición. Tenemos la estructuración de la teoría del caso, donde vamos a concentrar y determinar cuál es la hipótesis que nos va a servir de guía a lo largo del ejercicio estratégico de esa litigación. Luego de la estructuración tenemos la recolección de todos aquellos elementos o datos probatorios que van a establecer cómo se fortalece o se desestima determinada postura, posición o teoría del caso. Una tercera fase es la depuración. Y la depuración supone establecer que ese contenido que permite contener a la teoría del caso está libre de impurezas procesales. Finalmente, el momento cumbre será la exposición. Y esto lo voy a hacer en el momento del juicio, pero también en los momentos previos. Cuando presento el caso, en una audiencia de formulación de cargos, por ejemplo, en una audiencia preparatoria de juicio o preliminar, o como se conocen algunos modelos procesales, una audiencia intermedia, cuando presento el caso, debo ponderar mi teoría del caso. Es decir, debo saber cómo establecer ya un ejercicio de nivel persuasivo para el juez. No presento únicamente mi caso en el juicio, y esto lo debemos entender. Lo presento antes del juicio, en todo momento de la intervención. El ejercicio de la litigación oral supone un ejercicio basado en el convencimiento. En el convencimiento a través de ese ejercicio persuasivo para que el juez resuelva el conflicto. Obedece entonces a una teoría constructivista, una teoría que permite desarrollar todo el ejercicio de la litigación alrededor de una versión o relato que conocemos como teoría del caso. Siendo así, la principal postura que debemos entender es que cada vez que interviene el litigante en estas audiencias, aún estas audiencias previas al juicio, ya debe no solamente conocer cuál es su teoría del caso, sino también exponerla, presentarla, inclusive en estos momentos previos. ¿Qué pasa con los otros componentes? ¿Qué pasa con los componentes a los que me referí como aquellos que se refieren a las destrezas de los interrogatorios? Únicamente sirven para la audiencia del juicio. Esto también supone entender que las destrezas de la oralidad en juicio respecto a los interrogatorios las debemos desarrollar en los momentos previos, especialmente los que se radican en el ámbito penal. Cuando el fiscal o el Ministerio Público, como se lo denomina en algunas legislaciones, está investigando, está reuniendo información, está recogiendo esos insumos a través de las versiones o las declaraciones que da la víctima, que da los testigos, que da el sospechoso. Hago entonces en ese momento un ejercicio de litigación oral a través de sus destrezas. Ejerzo esa contradicción, ese derecho a cuestionar toda información que provenga del contrario a través del ejercicio de las técnicas de litigación. Por supuesto que sí.
Debo ser vigilante en que se cumpla a cabalidad el ejercicio técnico en el desarrollo de esas investigaciones. El modelo, cuando se implanta en las constituciones, determina que el sistema procesal oral se desarrolla en todas las audiencias, en todas las etapas, en todas las diligencias. Es decir, también se concentra en este momento de investigación, en el que el fiscal desarrolla la investigación a través de la recolección de información, principalmente en el ámbito testimonial. Debo confrontar, debo cuestionar sobre la base de todas las destrezas que se desarrollan en el contraexamen, por ejemplo, estableciendo la posibilidad de la persuasión a través de las preguntas sugestivas. Debo controlar que quien presente el testigo no realice, a su vez, en el interrogatorio preguntas que no están permitidas, preguntas que pueden ser objetables. Todas estas destrezas en las dinámicas que se exigen tanto en las audiencias como en los momentos previos de estas diligencias que supone la exigencia de la oralidad, deben ser entendidas y adaptadas en el contexto y la importancia que permite el modelo procesal oral. Lo mismo sucede en el ámbito de las audiencias en los procedimientos especiales, que como les había indicado, estos procedimientos especiales tienen como característica fundamental que se desarrollan en una sola audiencia. Procedimientos especiales que en el ámbito de la legislación ecuatoriana se desarrollan a partir de modelos que se derivan del procedimiento ordinario. Me refiero a procedimientos especiales como el procedimiento directo, el procedimiento abreviado. Tenemos también un procedimiento unificado para el juzgamiento de delitos de violencia contra la mujer. También procedimientos que se dan en el ámbito de contravenciones o infracciones de menor jerarquía, procedimientos para el ejercicio privado de la acción. Todos estos procedimientos se desarrollan a través de una audiencia. Debemos manejarla de manera adecuada a través de las destrezas de litigación. En el ámbito no penal, la característica es la misma. Se desarrolla la audiencia única, especialmente para los modelos de procedimientos sumarios. Tanto esta, la que se realiza en el ámbito no penal, como la penal, concentran en esta audiencia el tratamiento de la parte formal, de todos los ataques que se refieren a los aspectos improcedendo. Mientras que si se supera esta fase de esta audiencia, inclusive en algunos delitos, en algunas infracciones o en algunos asuntos específicos en materia no penal, se permite la conciliación o se genera una fase de conciliación. Si es que se supera este momento, si no existe resolución en ese momento en contrario, pasamos al siguiente momento procesal, que ya es el del juicio, que tiene características similares al tema que se desarrolla en igual forma en los procedimientos ordinarios. Como litigantes, es importante que litigantes, me refiero no solamente a aquellos que ejercen en el ámbito del desarrollo de la defensa de las partes, sino también de aquellos que están en la administración de justicia, como operadores del sistema, como operadores del modelo. Es necesario que se continúe la capacitación respecto a todas estas destrezas que provienen del ámbito de la litigación oral, porque no solamente sirven para desarrollar su ejercicio, sino también para comulgar con el mismo idioma en el ámbito procesal, para poder entender lo que hace el otro. Debemos partir de que, como experiencia común, se debe determinar que la oralidad supone operar sobre principios, sobre reglas que se ponderan sobre las disposiciones normativas infraconstitucionales. Debemos entender que, básicamente, para que funcione el sistema, el andamiaje ya lo tenemos estructurado en el ámbito normativo. Lo que nos compete ahora es desarrollar su ejercicio
para que este modelo, que principalmente fue tomado a través de referencias de sistemas procesales más maduros en cuanto a la oralidad, como los modelos anglosajones, ahora adaptados en Latinoamérica, a lo largo de toda Latinoamérica, desde Centroamérica hasta el Cono Sur. Debemos entender que esta oralidad tiene que ser desarrollada específicamente con las características propias de cada país. Tenemos que tener una oralidad que sirva para nuestros países sobre la base referencial que tuvimos, generar nuestra propia oralidad en el desarrollo de las audiencias. Que estas destrezas sirven siempre y cuando sus componentes sean aplicados de mejor forma en el ejercicio práctico de la litigación, que no solamente se quede en el ámbito teórico, en el ámbito de la cátedra, en lo que enseñamos día a día a los profesores de litigación oral. Esto sirve en la medida que lo apliquemos en los casos reales, en los casos prácticos. En esa medida va a funcionar el sistema. En esa medida podemos operar de manera adecuada para poder encontrar no solamente un modelo oral, sino un modelo oral latinoamericano. Muchísimas gracias. No sé si cuento con más tiempo o... Ya estaríamos un poco fuera de tiempo, doctor. Si quiere Sí. concluir sus ideas, adelante. Gracias, gracias. Sí, para finalizar, reitero mi agradecimiento por haberme invitado a este evento. Mi saludo muy, muy afectuoso para el maestro Adolfo Alvarado Belloso y todos los profesores que han sido convocados a esta jornada académica. Los invito también para que puedan estar pendientes de todas las actividades de capacitación que se desarrollan en mi canal de YouTube, Vinicio Rosillo, en donde realizamos conversatorios jurídicos con profesores de Latinoamérica, de Europa y de mi país, Ecuador. Muchísimas gracias, un abrazo fortísimo a todos a la distancia. Espero que se encuentren muy bien y espero verlos en un futuro muy cercano.